Eh, sé que, sé que eh, dentro de pocas semanas, el 25 de junio, ustedes van a tener la presencia del pastor Dante Godeu, compartiendo con ustedes la palabra de Dios y por supuesto es una oportunidad, la presencia de un orador, la presencia de un mensaje es importante, pero la presencia de cada uno de nosotros como protagonistas también tiene su valor, también tiene su valor. Y yo quiero en esta mañana, en esta hora, compartir con ustedes este mensaje y voy a compartir la pantalla ahora, unos momentos, para eh, leer y compartir algunas imágenes que he preparado. El atalaya del Señor es una misión no imposible, es una misión posible que todos nosotros tenemos en un momento de nuestra experiencia que cumplir. Según el término, hermanos, hebraico, Safá es la palabra de atalaya en la Biblia. ¿Y qué significa esta palabra? Observador, vigilante, centinela. Recién leía el pastor Francisco un pensamiento de Ezequiel, la expresión centinela en la Biblia, es quien advierte, quien da la voz de alerta. De allí que traté de conseguir esta diapositiva, que no solamente es un vigilante, sino alguien que advierte algo que está sucediendo o va a suceder. Eh, en este mundo existen torres que se las llama atalayas. Esta es una donde, por supuesto, las personas que eran escogidas para cumplir una misión de vigilancia era importante. Yo encontré esta cantidad de fotografías porque a lo largo del planeta, hermanos, en la experiencia antigua y todavía hoy en la modernidad, existen torres atalayas donde es importante la observación y nosotros, como miembros de la iglesia, necesitamos ser observadores, porque se están acercando acontecimientos eh, yo diría, hermanos, muy portentosos, cada vez más donde necesitamos estar vigilando y estar alertando. Esa es la expresión que me gustaría. Hoy en día, la modernidad nos ha traído la vigilancia a través de las cámaras, a través de los drones, pero nosotros como criaturas del Señor necesitamos eh, urgentemente dar una intencionalidad a nuestro ministerio. Y no solamente la observación, sino el hecho de alertar. Esta es una bocina de guerra, hermanos, eh, que hoy en día en muchos de los países se encuentra. Mire la cantidad de bocinas que tiene este aparato. Yo estaba buscando esta otra imagen que comparto con ustedes, la cantidad de instrumentos para anunciar que hay un bombardeo, que se están acercando aviones para bombardear. Y hoy en día esto es una realidad en lo que está pasando, por ejemplo, en Ucrania. Eh, Seguramente usted ha escuchado esto. Muy bien, esa no sé si escucharon, puedo ver sus manos si escucharon, esa es una bocina, hermanos, de alarma.
Sabemos que la atalaya es un vigilante, una persona a quien se le ha delegado la responsabilidad de velar por alguien o algo. El atalaya es colocado no por causa del bien, sino del mal. Es alguien que da la voz de alerta. Eh, y de eso quería en este momento, hermanos, compartir, porque en la palabra de Dios hay un pensamiento puntual en relación a este asunto. Y quiero llevarles a Ezequiel capítulo 3. Abra su Biblia en este momento, por favor, para leer algunas características que el Señor pide de nosotros, porque nos ha encomendado, y no solamente al profeta, sino a cada uno de nosotros, ser atalayas, ser vigilantes, ser centinelas, alertar, no solamente animar, exhortar. Ezequiel capítulo 3. Yo encuentro en Ezequiel capítulo 3 algunas características de la atalaya. Número uno, en el versículo 3, en el versículo 3 del capítulo 3 del libro de Ezequiel, yo encuentro la primera característica, la cual la puede anotar, la puede escribir allí en un papel. Hermanos, el atalaya se alimenta de la palabra de Dios. Esta es la primera característica. ¿Cómo voy a defender al Señor si no conozco la palabra? Si no conozco las enseñanzas de la Biblia. El versículo 3 dice, y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Aquí Ezequiel está refiriéndose a la palabra del Señor. No era la Biblia completa con los 66 libros como hoy tenemos, pero hermanos, muchas de las porciones de la palabra de Dios estaban escritas en rollos de pergamino, de papiro, antiquísimas que luego se unieron para formar lo que es la Biblia. Y una recomendación puntual en la experiencia que nosotros tenemos. Necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios. Están apareciendo, hermanos, una cantidad de filosofías en este momento, ideas dentro de la iglesia. En pocos días se están reuniendo delegados de la conferencia general para poder discutir temas puntuales. Eh, por ejemplo, hermanos, por ejemplo, un énfasis muy grande a la modernidad, a los adolescentes, a las nuevas generaciones. El mundo está cambiando. Nuevas estrategias de evangelismo, nuevas maneras de enfrentar el ateísmo, el espiritismo creciente. Aquí en la ciudad de Buenos Aires, en la ciudad de La Plata, hermanos, tenemos mucho secularismo reinante, mucha degeneración, mucho crimen organizado. Hay un desafío por delante. Y allá en Barcelona, usted, que es de un país diferente y muchos, muy pocos son locales, tienen desafíos en su comunidad con su gente. Y usted necesita, como nunca antes, hacerse de la palabra de Dios. Y esta es una característica de la atalaya. No solamente esto. Mire lo que dice la palabra de Dios en el versículo 5. Un buen atalaya debe entender que es enviado por Dios. Miren lo que dice el versículo 5 del capítulo 3. Porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. No solamente, hermanos, nuestro deber, y noten ustedes en esta hora, es
la predicación del evangelio, sino es la amonestación los unos a los otros. Necesitamos apoyarnos los unos a los otros. Necesitamos motivarnos, necesitamos exhortarnos. Aquí se está hablando de ayudar, de exhortar a los suyos, a la casa de Israel. Si nosotros no nos ayudamos como iglesia, y muchas veces, hermanos, existen barreras de nacionalidad, eh, barreras y prejuicios muchas veces en la vida de la propia iglesia. Todo esto tiene que ser derribado para cumplir una misión de exhortar, porque somos un Israel espiritual. Y en este Israel espiritual hoy en día, de diversidad de etnias, de diversidad, hermanos, de países, lo que nos hace unidos es la presencia del Señor Jesucristo, de su Espíritu Santo y de Dios Padre. Amén. Usted tiene que urgentemente unirse para crear un bloque contra el enemigo a fin de que usted, hermano querido, como es esta segunda característica, un atalaya debe entender que es enviado por Dios. Número 3, un buen atalaya tendrá oposición. El versículo 7 dice, mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Hermanos, tengo una experiencia que me pasó hace algunos meses. Visité a un judío mesiánico. Ustedes saben que el judío en sí no acepta a Jesucristo como Salvador personal, pero este era muy particular. Aceptaba a Jesús, tenía toda la indumentaria judía, y un día me pidió que vaya a su casa muy lejos, en un barrio muy lejos en esta ciudad. Me dice, pastor, sabe, estoy perdiendo a mis hijos. Necesito que me busque un profesor, una profesora, que le dé estudios a mi hija que tiene 13 años. Le he persuadido para que acepte la palabra de Dios. Mi otro hijo no acepta, no quiere, pero esta niña quiere. Le tengo que dar la oportunidad que yo no tuve. Y como ustedes son guardadores del Shabbat y como creen en Jesucristo, yo quiero que mi hija también crea y acepte el Shabbat y cree en Jesucristo. Y hoy en día, hermanos, esta niña ya son 5 sábados a las 6 de la tarde que el papá viaja como 30 minutos para venir a dejar a su hija, esperarle a su hija de 6 a 7 de la noche en la escuela bíblica. Y allí mi esposa a otros niños más le está enseñando la palabra de Dios. En este mundo, hermanos, va a haber mucha incredulidad, pero va a haber personas que acertan. Y él me dijo así, pastor, cuando yo ore en su iglesia adventista, me voy a poner el velo porque cuando yo oro, oro de esta manera reverente. ¿Será que alguien me va a decir algo por mi liturgia de oración? Yo le dije de ninguna manera. Pero un hermano se acercó y me dice, pastor, ¿usted cree que hay que colocarse algo en la cabeza si nosotros nunca oramos con una gorra en la cabeza? Me parece que eso no está bien. Y le traté de explicar, y mi querido hermano, en la iglesia siempre van a aparecer personas que de alguna manera quieren dilatar y frenar la obra del Señor. Ahora, entienda bien, hay desafíos dentro. Y si no logro solucionar los desafíos dentro, ¿cómo voy a poder solucionar los desafíos fuera? Entonces, el atalaya, usted que es un atalaya, un centinela, tendrá muchas veces oposición. Número 4, un buen atalaya entiende que la obra se hace con el poder de Dios, no con las fuerzas humanas, no con la creatividad humana. Mire lo que dice el versículo 8 del capítulo 3. He aquí yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos
y tu frente fuerte contra sus frentes. La sabiduría, la inteligencia, hermanos, proviene del Espíritu Santo. Eh, yo voy a tener una charla con ustedes dentro de pocas semanas. Me han invitado para tener una charla sobre evangelismo. Pero anoche aquí, en la ciudad de La Plata, una ciudad muy escéptica, yo atiendo 8 iglesias aquí. Eh, yo, hermanos, organicé una escuela misionera y anoche fue la primera clase de consejería clínica bíblica, así se titulaba. Y un pastor desde el Sanatorio Adventista del Plata, aquí en la Argentina tenemos un precioso y grande hospital, capellán por casi 7 años, me presentó el tema consejería clínica. Y hermanos, yo estaba un poco preocupado por los alumnos, pero anoche aparecieron 80 alumnos por Zoom y 30 alumnos por Facebook. Mi equipo de alumnos llegó a más de 100 personas. Para mí un gran desafío. Y yo voy a compartir algunas ideas que estoy haciendo acá en este país, porque en esta ciudad, como ustedes allá en Barcelona, tienen desafíos. Pero hermanos, yo entiendo de que el Señor puede utilizarte como un instrumento apropiado en este tiempo para persuadir. Y el consejo es de que tú permanezcas en el Señor y este concepto importante es valioso. Un buen atalaya entiende que la obra se hace ¿con quién? Con el poder de Dios. Número 5. Un buen atalaya debe saber que la gente será rebelde al mensaje. Miren lo que dice el versículo 9. Como diamante más fuerte que pedernal, he hecho tu frente. No los temas, ni les tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. No tengas miedo por la oposición. No tengas miedo, hermanos, porque la gente no acepte el evangelio. Tú sigue adelante y comparte el evangelio aunque no te escuchen. Esta aplicación de atalaya es para dentro y fuera de la iglesia, pero principalmente dentro de la iglesia. Número 6. Un buen atalaya, hermanos, predica el mensaje que Dios le da. El versículo 10 dice, y me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras, y yo te hablaré y oye con tus oídos. El buen atalaya siempre recibirá la palabra del Señor para compartir. Y número 7, un buen atalaya va donde están los que necesitan el mensaje. Mire usted qué interesante el versículo 11. Y ve y entra a los cautivos. ¿Qué más dice? A los hijos de tu pueblo. Y háblales y diles, así ha dicho Jehová el Señor. Escuchen o dejen de escuchar. Así que el buen atalaya va afuera y dentro. Cuando dice la Biblia cautivos, se está refiriendo, hermanos, a muchas personas que están cautivos en el pecado y van a necesitar una exhortación de parte del atalaya en la casa de Israel y fuera de la casa de Israel. La escritora Elena de White dice así: es necesario despertar al pueblo acerca de los peligros del tiempo actual. Los centinelas, los atalayas, están durmiendo. Sufrimos años de atraso. Sientan los principales centinelas la urgente necesidad de prestar atención a sus propios casos, no sea que pierdan las oportunidades que tienen de ver los peligros. Así que, hermanos, el peligro de dormir hoy en día tenemos. Y note usted, la obligación es velar y tocar trompeta, es poner atención y tocar trompeta. Ahora, cuando aparece la palabra trompeta en la Biblia muchas veces se hace referencia a un instrumento que el pueblo de Israel tocó en las guerras y es el famoso shofar. ¿Usted ha escuchado un shofar alguna vez?
No sé si ustedes escucharon hace algún momento las sirenas en unas imágenes que yo pasé. No sé si se habilitó el audio de mi computador, pero les voy a hacer escuchar cómo suena un shofar, un instrumento de guerra, un instrumento de anuncio que la atalaya tenía. ¿Se escuchó? Puedo ver alguna mano que hace así, que si se escuchó él, no se oye, me dijeron. Bueno, hermanos, en algún momento ustedes escuchen el sonido de un shofar. Es poderoso, un instrumento es poderoso. Ustedes pueden imaginarse cientos de instrumentos que los atalayas comparten en su experiencia cristiana de anunciar el mensaje. En Ezequiel capítulo 3, versículo 17, dice lo siguiente, y ahora podemos entender mejor lo que, hermanos, es una atalaya. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya en la casa de Israel. Oirás pues mi palabra y los amonestarás de mi parte. Versículo 18. Cuando yo diga al impío, de cierto morirás, si tú no amonestas ni le hablas, para que el impío sea advertido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Usted escuchó ese pensamiento. Pero si tú amonestas al impío y él no se convierte de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu vida. Hermanos, ¿cuál es el significado de este pensamiento? Dos cosas: arrepentimiento y reconciliación. Nosotros en nuestra misión salvífica necesitamos predicar el arrepentimiento y la reconciliación. Y ahora voy llegando al final del mensaje con una aplicación. Hermanos, hace algunas semanas yo ungí a un caballero llamado Ángel, un caballero peruano eh, que vivía aquí en la ciudad de La Plata y estaba enfermo de cáncer terminal. Un hombre que asistió a la iglesia hace mucho tiempo, pero no le daba mucha atención. Su hija, hermanos, una jovencita muy preocupada por la salud de su padre, me llamó y me dice, pastor, yo estaba estudiando en el Perú y he regresado acá a La Plata porque mi padre está muy enfermo. Y sabe, él no conoce al Señor, siempre fue duro, siempre fue muy imprudente en su trato con nosotros. Pero pastor, yo lo amo. Yo no sé si el Señor tiene todavía una oportunidad para él. Yo le pido que por favor venga al hospital. Y hermanos, yo fui al hospital y me encontré con Ángel, allí en la cama, totalmente agotado por la enfermedad. Estaba recibiendo inyecciones como la morfina por el dolor. Y allí, hermanos, yo fui muy puntual y le dije, Ángel, ¿tú aceptas a Jesús como Salvador personal? Sí, pastor. ¿Tú te arrepientes de tus pecados? ¿Tú recuerdas las cosas que has hecho en contra del Señor en todo este tiempo? Sí, pastor. Yo quiero que hagas una oración. Y hermanos, escuché una oración con lágrimas de este hombre pidiendo el perdón a Dios. Le pedí a su hija, que tuvo la oportunidad y la misión de llevarme a mí para poder estar cerca. Ella fue la intercesora humana de conectarme con su padre, hermanos, en el lecho de dolor. Le pedí que tocase a su padre en el lecho de dolor.
Oramos. Yo ungí a Ángel en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Le expliqué lo que era el ungimiento. Le expliqué lo que el Señor puede hacer, lo puede levantar, pero lo importante, Él tiene que estar en paz porque está arrepentido. La misión de la atalaya es predicar el arrepentimiento. Es comunicar, hermanos, de que necesitamos renovarnos. Esa es la misión. Al día siguiente, Ángel falleció. Asistí al sepelio, al velatorio, algunos momentos para acompañar, para sostener a su hija, toda su familia, personas seculares. Pero en mi corazón, hermanos, quedó la tranquilidad y aunque los ojos llorosos de su hija me contaban de todo el incidente al final de las horas de vida, me dijo, pastor, él está en paz. Pude velar, pude acompañar y le dije, tú fuiste una gran centinela para tu papá. Hermanos queridos, dos cosas. Usted tiene que velar y usted tiene que exhortar. Ese es el plan misionero dentro y fuera de la iglesia. Y voy al final del mensaje en esta hora. Aconsejar, exhortar el arrepentimiento y reconciliación en nuestra misión. Usted tiene que ser atalaya en primer lugar de su propia vida. Usted tiene que limpiar las asperezas y los defectos de carácter, de temperamento que tiene para cumplir mejor la misión. Número dos, usted tiene que ser atalaya de los tuyos, de aquellos que están cerca. En tercer lugar, tú tienes que ser atalaya de la iglesia. Hay muchos confundidos aún dentro de la iglesia. Hay personas, hermanos, tristes dentro de la iglesia. Hay personas confusas dentro de la iglesia, tensionadas, absorbidas por el trabajo. Y hay personas fuera de la iglesia. Tú tienes que ser una atalaya fuera de la iglesia. Les hablarás pues mis palabras, no las palabras del pastor Francisco, del anciano de la iglesia, mis palabras. Escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Y este es un planeta rebelde. Una atalaya está puesto para que toque trompeta y dé aviso de lo que viene. No solamente mirar, mi querido hermano, no solamente mires, sino también avises a usted. Y mi deber, hermanos, es a todo el mundo en esta generación. Mi objetivo será amonestar, mi objetivo será fortalecer la vida de los demás. Por eso dice, hermanos, testimonios para la iglesia, la responsabilidad de los atalayas de hoy es tanto mayor que en los días del profeta. Como nuestra luz es más clara y nuestros privilegios y oportunidades mayores que en sus días. Y esta es una cita no para los pastores, porque hay un capítulo dedicado a los atalayas, a los ministros, en relación al profeta Ezequiel. Pero esta es una cita, hermanos, de una responsabilidad integral de los atalayas de hoy. Porque hay más luz, hay más conocimiento, hay más tecnología, hay más oportunidades, hay más estrategias. Y ustedes tienen siempre la misión de la reconciliación en esta poderosa ciudad como es Barcelona. He tenido el privilegio de visitar varias zonas, hermanos que me han llevado a conocer inmensa ciudad, cuántas personas y cuán importante es usted en este tiempo. Hermanos, he perdido colegas en la pandemia. He perdido familias. He estado en velatorios por Zoom durante la pandemia. He perdido amigos en la pandemia. Y muchos de ustedes han perdido a muchas personas en sus países. Han escuchado de las noticias tristes. ¿Qué se viene por delante?
¿Cuál es mi misión en este tiempo? ¿Qué debo hacer? ¿Debo seguir encasillado en mi glamour espiritual o debo aceptar desafíos como una atalaya, vigilando y exhortando, aconsejando y llamando la atención? Te invito, hermano querido, acá desde Argentina, a que tomes una decisión de ser un comunicador de esperanza en un tiempo de dificultad. Quiero cerrar este momento leyendo dos pensamientos. Dice, la incredulidad como una mortaja está rodeando a nuestras iglesias, porque no utilizan los talentos que Dios les ha dado, impartiendo la luz a los que no conocen la verdad preciosa. El Señor pide que las almas perdonadas, o sea, usted y yo, que se regocijan en la luz, hagan conocer la verdad ¿a quién? A otros. Incredulidad, ¿en qué sentido? Dice la escritora, porque no estás utilizando tus dones y tus talentos. ¿Qué te parece? Saben, hermanos, hace muchos años yo no estaba tocando guitarra. Yo en mi juventud y en la universidad era el encargado en campamentos y fui capellán de un club de conquistadores tocando guitarra. Mi guitarra está en este momento. Y por mucho tiempo no usé la guitarra. Y mis dedos, hermanos, el día que agarré, porque tuvimos un grupo pequeño en Semana Santa en una plaza donde asistían 20 personas, de las cuales 3 personas que se acercaron a escuchar y están estudiando la Biblia. Comencé a tocar la guitarra y mis dedos, hermanos, se empezaron a ampollar. Claro, se van a ampollar porque yo no tengo uso de mis dedos. Mi oído tenía que afinar las cuerdas, no tenía uso de mis oídos. Así que tuve que comenzar a usar aquello que no estoy usando. Esta sí te está diciendo que a veces tú eres incrédulo de las potencialidades y dones que tú tienes, que no estás usando. Así que tienes que desempolvar, porque posiblemente alguno de ustedes no predica hace tiempo y necesita predicar. Yo estoy dando una clase de oratoria ahora en esta escuela misionera y tengo 60 alumnos de la escuela de oratoria. Saben, hermanos, tengo 80 personas que se han inscrito a una clase de consejería bíblica. Porque un hermano me dijo, la consejería solo es de los pastores. ¿Dónde dice en la Biblia que es la consejería de pastores? La consejería es de toda persona que un día amonestará con la palabra de Dios a las otras personas. Y la segunda cita que quiero compartir es, la razón por la cual los hijos de Dios no tienen más propósito misionero y no tienen más fe, según se me ha mostrado, es que han sido estrechados por el egoísmo. No es la abundancia de vuestras reuniones lo que Dios acepta, no es el número de vuestras oraciones, sino el obrar correcto, el hacerlo, lo que corresponde, ¿qué dice? A su debido tiempo. Y este es un tiempo, hermanos, especial que el Señor le da a usted como miembro de la iglesia de talleres, a ustedes que me están siguiendo por Zoom, donde quiera que se encuentre. Y lo único que quiero cerrar antes de orar es con Eclesiastés 9:10. Todo lo que tu mano halle para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque no hay actividad, ni propósito, ni conocimiento, ni sabiduría en el Seol a donde vas. Todo lo que tienes para hacer, hazlo hoy según tus fuerzas. Hermanos, que el Señor en esta mañana nos bendiga. Amén. Bendiga a usted como familia. Le dé entendimiento, sabiduría para continuar adelante. Visité a una señora que se llama Alicia hace unos días. El esposo falleció por COVID el año pasado. El esposo, hermanos, hacía deporte, salía a trotar, manejaba bicicleta. Un día se enfermó
se despidieron en la puerta cuando le llevaron por ambulancia. La hermana Alicia me dijo así: pastor, solo vinieron a entregarme las cenizas. Y cuando le visité en su casa, me dijo así: pastor, en aquella silla, él se sentaba amarrándose sus zapatos deportivos. La pregunta que le hago es: ¿por qué yo no me morí si yo estoy más enferma que él? Él, una persona que se alimentaba bien, una persona que tenía todo lo concerniente a su salud bien organizada. ¿Por qué? Yo le dije: hermana, no tengo una respuesta, es doloroso lo que ha pasado, pero te digo, si estás con vida es porque Dios tiene una misión para ti. Y esa misión es seguir alentando, seguir exhortando, seguir animando a las personas. Y me dice: pastor, este ha sido mi ministerio durante la pandemia, hablando, exhortando, mandando versículos, animando a las personas. Quizás eso, hermana, algún día vas a entender que fue la respuesta de que el Señor te necesitaba mucho más, porque tu experiencia misionera es muy activa. No sé con Él lo que haya pasado. No puedo darte una respuesta, pero si estás con vida es porque el Señor aún te necesita. Y si tú estás con vida, querido atalaya, querido centinela, es porque el Señor aún te necesita. Haz el mejor trabajo según tus fuerzas. En el campo de influencia que tú tienes en tu trabajo, en tu zona, que el Señor pueda usarte como un instrumento poderoso y ser una atalaya del Señor. Te invito para inclinar el rostro para orar. Querido Señor, te damos gracias por este día, por esta hora, por compartir con nuestros hermanos ahí de talleres, con los hermanos conectados a través de Zoom, tu palabra. Haznos buenos vigilantes de la realidad, Señor, de lo que está pasando en este mundo. Pero también coloca en nuestros labios palabras de ánimo, de exhortación, de alerta en nuestras vidas, en nuestra propia conciencia, en nuestra propia casa, en nuestra iglesia y fuera de nuestra iglesia. Acompáñanos en este día y gracias, Señor, por compartir tu palabra con nuestros hermanos que están tan lejos, pero tan cerca por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Un abrazo bien grande a ustedes, hermanos. Gracias a Dios por el mensaje que nos ha llegado, nos ha tocado. Y ahora, para continuar y finalizar el servicio de adoración de la mañana, os exhorto que nos pongamos en pie y entonemos las estrofas del himno 568. Un lugar propicio quiero, donde pueda trabajar, aunque humilde no prefiero ir de Cristo a predicar, dar la luz de Cristo al mundo que se encuentra en perdición.
propicios quiero, donde pueda trabajar, aunque humilde yo prefiero ir de Cristo a predicar, dar la luz de Cristo al mundo que se encuentra en perdición. Las huestes celestiales ante el trono de Jesús, ante unirse los mortales, redimidos por la cruz, y con gozo en la gloria cantaremos la canción de los triunfos y victorias que nos dieron redención. Con lugar propicio quiero, donde pueda trabajar, aunque humilde yo prefiero ir de Cristo a predicar, dar la luz de Cristo al mundo que se encuentra